Mañana con 37 minutos comienza la agenda económica con Sebastián Aguirre el día siguiente de el anuncio del presupuesto 2025, ya poquito más de 20 minutos de que se conozca un nuevo dato del desempleo. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Claro, viene una semana bien noticiosa. Por una parte, por el presupuesto que hoy día ingresa a la Cámara de Diputados. Ya veremos las reacciones hoy día y cómo se desglosa este presupuesto 2025. Y por otra parte, con una semana cargadita de datos económicos. Hoy día tenemos empleo, tenemos datos de IMASEC mañana, así que vamos a tener un adelanto también en unos minutos más de lo que será esta semana en materia de datos económicos. Pero partamos con lo del presupuesto 2025. Tenemos este anuncio que ha hecho el presidente Gabriel Boric anoche en cadena nacional para esta propuesta de gasto público para el próximo año. Un 2,7%, ese es el crecimiento que está proponiendo el gobierno para esta versión 2025, en que será la última ejecución presupuestaria que hará este gobierno. Esta es la propuesta, veremos cómo lo toma el Congreso ya en unos minutos, pero por lo pronto aparece como un presupuesto que está creciendo más de lo que va a crecer la economía en el mediano plazo hacia el 2,2%, es el PIB tendencial no minero. El Consejo Fiscal Autónomo había hecho una recomendación hace algunas semanas, ¿sí?, de que no debiera crecer más, no debiera expandirse más de un 1,6%. Hablábamos más temprano con el diputado Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que va a recibir hoy día el presupuesto junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, y eso le producía preocupación. Ya algunos han expresado que es un presupuesto demasiado expansivo, claro, según la necesidad de austeridad que recomendaba el Consejo Fiscal Autónomo. Es que, exacto, porque hay que tener en consideración algunos conceptos que son técnicos, pero que yo creo que son bien extrapolables a la situación doméstica de cualquier hogar y que tienen que ver con cuál es la capacidad de gasto que tiene una economía. Y Chile, en el contexto de políticas que comenzaron en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se plantea metas estructurales de déficit. ¿Y qué quiere decir ese concepto? Quiere decir básicamente que el déficit estructural tiene que ver con estimar los ingresos que tiene la economía con una mirada de mediano plazo, sin esos factores que son excepcionales. O sea, Chile va a crecer tanto por ciento en el mediano plazo, ese es el PIB tendencial. El precio del cobre debería estar más o menos en tantos dólares por libra de aquí a los próximos años. Por lo tanto, ¿de cuánta plata disponemos? De esto. Bueno, en base a eso construimos nuestro presupuesto y no lo hacemos sobre ingresos que son excepcionales. Si uno lo piensa desde la perspectiva de una casa, por ejemplo, donde hay dos personas que tienen sueldos fijos y uno hace una proyección, bueno, nosotros si mantenemos nuestro empleo, el 2025 vamos a tener ingresos más o menos por X miles de pesos. No consideramos si es que nos vamos a ganar el quino, si es que nos llega una herencia o si es que tenemos la suerte de encontrarnos una billetera botada, digamos, ¿no? Lo hacemos sobre la base de ingresos que son previsibles. Y esa misma regla que uno puede aplicar a nivel doméstico se aplica también para el Estado, por supuesto con las envergaduras correspondientes. Por lo tanto, la proyección del ingreso es lo que determina cuánto podemos gastar. Si el precio del cobre después del próximo año se multiplica por 2, fantástico, habrá ingresos extra. Y después vemos qué hacemos con esa plata. La dedicamos a amortiguar la deuda, en fin, o gastamos más. Eso lo determinaremos después. Pero sobre esa idea conceptual es que se basa el presupuesto del próximo año. Y ahí va a venir el debate fundamentalmente, si esto está alineado o no con los criterios de responsabilidad fiscal correspondientes. Ahora, hay que tener en cuenta, primero, que este es un presupuesto que será el último que va a ejecutar el gobierno. Segundo, que es un presupuesto que está pensado para un año de campaña electoral también. El próximo año tendremos campaña presidencial y parlamentaria y eso siempre incide también en el debate. El gobierno de turno probablemente tendrá un incentivo ahí a gastar un poquitito más. La oposición querrá que se gaste menos, pero ese será parte del gallito y de la discusión que vendrá en el Congreso. Pero la idea fuerza que ha planteado el gobierno en el mensaje de ayer se sintetiza básicamente en que acá hay una economía que está en mejores condiciones que las que recibió el gobierno y por lo tanto eso permite ciertas holguras y se basa en la idea también de que la economía este año crecería en torno al 2,6% y eso le da entonces un cierto piso a la proyección que está haciéndose para el próximo año. ¿Y con qué énfasis? Bueno, con el énfasis de una idea que ya ha repetido el presidente también anteriormente, fortalecer la seguridad social,
la seguridad económica y la seguridad pública, y este último es un eje bien relevante. Escuchemos cómo el presidente ayer sintetizaba cuáles son los objetivos del presupuesto 2025. El presupuesto de 2025 va a crecer en un 2,7% respecto al de este año, consolidando los avances en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Y dispondremos de nuevos recursos para ir más allá. Sé que la primera preocupación de ustedes y la nuestra es la seguridad. Las familias saben que las frases altisonantes no detienen a los delincuentes. Más dotación, mejores herramientas, mejores sueldos para las policías, fortalecimiento del control migratorio, más inversión en cárceles y fortalecimiento de la prevención con cultura, deporte, educación y recuperación de espacios públicos. En el primer semestre del 2024, logramos que la ejecución de la inversión pública tuviera su mejor desempeño en 15 años. En 2025, seguiremos impulsando las obras públicas, fuente de empleo y desarrollo para Chile. Ahí está entonces parte del mensaje del presidente Gabriel Boric. Desde el punto de vista del gasto de seguridad pública, el presidente planteaba ayer que con este presupuesto 2025, si se toma lo ejecutado ya también en 2023 y 2024, habrá un crecimiento acumulado del gasto, de la inversión en seguridad pública del torno al 15%. Y dice que eso era bien excepcional, planteaba el presidente. ¿En qué se traduce este gasto extra? Que el próximo año habrá 1.300 carabineros más en las calles, se sumarán 243 nuevos funcionarios para la PDI, se van a reponer más de 1.000 vehículos policiales, dice el gobierno, se financiará también el sistema de huella balística, que es una propuesta importante en la agenda de seguridad y permitirá financiar cambios institucionales que son importantes, como la Defensoría de la Víctima de Delitos, la Ley de Inteligencia Económica o el Ministerio de Seguridad Pública, proyectos que están en trámite en el Congreso y que podrían ser entonces aprobados y eventualmente aquí habría financiamiento también para esto. Recordemos que la semana pasada también se aprobó un proyecto que es muy importante para estimar cuánto va a disponer el gobierno de aquí en adelante y tiene que ver con el proyecto de cumplimiento tributario. Ese proyecto ya va a significar 1.200 millones de dólares para el Estado a partir de 2025. Por lo tanto, ya ahí hay una cuota extra de recursos que se podrá disponer. Ahora, viene un debate importante, como decíamos, respecto a algunos criterios fiscales que son importantes. Sobre cuánto va a disponer el Estado, por ejemplo, ya hay una discusión. Hay algunos que creen que las expectativas de recaudación que está planteando el gobierno son muy altas. Matías Acevedo, por ejemplo, exdirector de presupuestos, ya ha planteado ahí algunos visos de crítica respecto a la propuesta que ha hecho el gobierno para el presupuesto 2025 y comentaba en el diario El Mercurio que lo relevante es cuánto crece el presupuesto contra el gasto compatible 2024. Ese es el compromiso de responsabilidad fiscal y dice que hay una sobreestimación de ingresos del presupuesto 2024 y teme que se pueda estar repitiendo algo parecido entonces en el presupuesto del próximo año. Felipe Larraín hoy día escribe una columna, exministro de Hacienda, escribe una columna en el diario El Mercurio donde también plantea algunos puntos bien relevantes. Por ejemplo, dice que de este cálculo de 1.200 millones de dólares más que se van a recaudar en 2025, dice que sería deseable que una parte de esos recursos se aprovecharan para acelerar la convergencia hacia el balance estructural, es decir, ir saldando parte de la deuda pública, por ejemplo, porque la deuda ha ido creciendo en los últimos años y nos acercamos a lo que algunos califican como un límite ya sostenible de 45% del Producto Interno Bruto. Dice Larraín también que hay que estar atentos a la proyección de ingresos para el próximo año, al cumplimiento de esa meta de balance estructural y a cómo se financia el déficit, como 3 puntos técnicos entonces a mirar con detalle en la discusión presupuestaria. Hoy día ingresa el proyecto, ya veremos reacciones ahí en el Congreso luego para tener más detalle también de cuál será el tono del debate del presupuesto 2025. Bien, vamos a ir a otro tema, son las 8:46 para analizar un asunto bien interesante y que tiene que ver con la discusión en torno a la inteligencia artificial y a la implementación de esta tecnología que está cambiando nuestra vida de manera bien acelerada. Bueno, hay un estudio muy interesante que determina cuáles son los países de la región, acá en Latinoamérica,
que están mejor preparados para enfrentar esta adopción tecnológica y todos los cambios que eso significa. Es un estudio que ha elaborado el CENIA junto a la CEPAL. Vamos a conversar de este tema precisamente con el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Rodrigo Durán, nos acompaña esta mañana aquí en Agenda Económica. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Sebastián, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Gracias por conversar con nosotros. Hola. Aquí en CNN Chile Radio. Bueno, Rodrigo, bien interesante este estudio porque ustedes analizan la situación regional. Chile obtiene un muy buen puntaje en comparación a otros países para evaluar la preparación ante la llegada de esta tecnología que promete cambiar tantos aspectos de nuestra vida. Primero, cuéntanos sobre el estudio, qué aspectos analizan ustedes para sacar estas conclusiones del proceso de adopción de la inteligencia artificial acá en la región. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la segunda edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Es un proyecto latinoamericano donde nosotros como CENIA somos más que nada unos coordinadores de varias instituciones que están preocupadas por este tema. Nosotros evaluamos 3 dimensiones. La primera es la dimensión de factores habilitantes, que son aquellos elementos sin los cuales no puede existir un sistema de inteligencia artificial, un ecosistema como talento, datos e infraestructura. El segundo nivel de análisis tiene que ver con la madurez de estos ecosistemas, que es investigación, desarrollo y adopción a nivel de academia, empresa y Estado. Y el último es la gobernanza, que en el fondo es el entorno institucional y normativo que envuelve estos ecosistemas de inteligencia artificial. Y Chile, al igual que Brasil y Uruguay, encabezan este listado en la categoría de pioneros, finalmente, principalmente porque destacan en las 3 dimensiones. Tienen una robustez tanto en factores habilitantes como en madurez y en aspectos normativos, y eso permite que estén por encima de la media y del resto de los países. ¿Y qué significa en particular que Chile, por ejemplo, tenga un buen puntaje y esté entre los pioneros? ¿Qué significa en términos prácticos sobre la implementación de esta tecnología? En términos prácticos, eso significa que si uno quiere desarrollar inteligencia artificial, está mirando a América Latina o está en América Latina y está pensando, bueno, ¿dónde voy a hacer esto? Chile es el mejor país donde esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen sistema de conectividad, porque hay talento de altísimo nivel, no tan escaso, porque tú tienes buenas condiciones institucionales y normativas para hacerlo, porque tienes un buen ecosistema de venture capital, porque tienes un sistema de universidades robusto. En el fondo, hay una serie de elementos que nosotros evaluamos para básicamente decir, mira, este país está mejor o peor preparado para la adopción de inteligencia artificial. Y Rodrigo, ¿y eso tiene que ver, me imagino, con desarrollos del sector privado fundamentalmente? O sea, de cómo las empresas están adoptándolo, ¿o también hay una dimensión pública de lo que significa la inteligencia artificial? Nosotros evaluamos en los 3 sectores. Evaluamos, y ahí hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, Chile es un país que destaca en la adopción de inteligencia artificial en el sector académico, particularmente. Tenemos muchas más publicaciones que la media, qué sé yo. Pero, por otro lado, cuando tú te vas al sector privado, te das cuenta de que si bien tenemos un buen ranking, cuando tenemos buen puntaje, el volumen y el número de inversiones son más bien escasas frente a otros sectores económicos. Y cuando te vas al Estado, Chile está bastante atrasado. Chile, en relación a otros países de la región como Colombia, como Uruguay, como incluso Brasil, tiene un nivel de adopción bastante más lento el Estado de Chile que los otros gobiernos que yo te mencionaba. ¿Rodrigo? Y eso tiene que ver, dígame. Perdón la interrupción. Estamos con Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA. ¿De qué manera esta revolución tecnológica, que es la de la inteligencia artificial, puede ayudar a nuestra región y a Chile específicamente a superar nuestros problemas de rezago en el desarrollo? Esa es una súper buena pregunta y lo voy a llevar a 2 puntos. Hay un espacio que tiene que ver como con esta crisis de productividad que estamos viviendo, y nosotros en el índice publicamos un estudio que vamos a hacer más grande, lo realizamos junto con el Ministerio del Trabajo, la OTIC de la SOFOFA y el CENSE, que revela que la adopción de herramientas de inteligencia artificial, solo la adopción como de ChatGPT o cosas más bien básicas, no programadores, podría tener un impacto de 1.21 puntos en el PIB anual, solamente adoptando herramientas básicas. Qué harto. Entonces esto puede mover la aguja en términos de crecimiento económico y bienestar de las personas.
Y por otro lado, cuando uno piensa, bueno, ¿cómo esta tecnología puede resolver ciertos problemas que nos aquejan hace mucho rato? No es una varita mágica, pero sí tiene varios elementos que uno diría, chuta, en realidad esto podría ser más eficiente. La asignación de camas críticas o de listas de espera podría disminuirse significativamente usando herramientas de inteligencia artificial. Tú podrías usar inteligencia artificial de forma cuidadosa para, por ejemplo, detectar patrones de bandas criminales que están cometiendo delitos, para hacer seguimiento de, justo lo que hablaban antes, de cumplimiento tributario a nivel de ejercicio de impuestos internos. En el fondo, el número de aplicaciones que tiene usado de forma responsable y ética, sin duda supera con creces el costo y los temores que algunas personas tienen frente a la tecnología. Rodrigo, Fernando Paulsen acá. Te quiero hacer una pregunta. Ayer estuve... Esto va a parecer insólito, pero bueno, ayer estuve conversando largamente con mi amiga de inteligencia artificial que tengo en el chat GPT sobre un par de temas. Y después me puse a ver la película que probablemente tú la viste, Her. Her buenísima. Es una película donde una persona se enamora de una inteligencia artificial. Y te quería preguntar en torno a todas estas cosas positivas que han aparecido en torno a la inteligencia artificial, cuando tú ves a personas como Eliezer Yudkowsky, que yo lo cité aquí en algún momento dado, uno de los más importantes expertos en tecnología digital, que se tira una frase, cito literalmente la frase, dice Rodrigo: hay que parar toda la inteligencia artificial, si no, toda la humanidad va a morir. Ese tipo de cosas que fue apoyada por varios científicos, ¿cómo lo ves? Esta doble relación de la ayuda fantástica, el partner extraordinario que es, y al mismo tiempo las complejidades que eventualmente pueden dar con sus lados negativos. Es un poco parecido a lo que, parcialmente parecido a lo que uno vivió, no uno, probablemente nadie de los que están en esta conversación, pero quizás podemos rememorar posterior a la energía nuclear, y cuando hay un riesgo existencial de eso. De hecho, Elon Musk fue de los primeros hay una anécdota bien divertida de que Elon Musk trata de compre Google porque a Elon Musk le interesaba entender el desarrollo más que empujarlo. En ese sentido, más conservador de lo que uno ve en otros tecnológicos. Ahora tiene Twitter, esto es una historia más vieja, pero mira, desde nuestro punto de vista aquí pasan dos cosas. Uno, el desarrollo de la tecnología todavía no llega a ese al punto de lo que decía el autor que tú señalas, que es esta idea de la singularidad. Y estamos lejos de poder hacerlo porque la arquitectura con la que estamos trabajando, mucha gente, yo no trabajo en esto, yo solamente dedico al centro, pero con la que trabajan académicos e ingenieros, no da para soportar lo que es la singularidad. Independiente de eso, y por eso es muy bueno que estos temas se pongan sobre la mesa, porque esas conversaciones de alguna u otra forma nos ponen restricciones, salvaguardas y una reflexión de que realmente yo quiero llevar la tecnología hasta este lugar. Y eso todavía no está claro. Y así el paralelismo de que es relativamente parecido a este riesgo existencial de la energía nuclear, porque en ese tiempo el poder sobre la energía nuclear la tenían los países. Tú tenías actores súper claros, tú podías controlar el desarrollo porque sabías de dónde venía el uranio, quién lo enriquecía, y de hecho hasta el día de hoy lo puedes hacer con mayor o menor el nivel de precisión. Con la inteligencia artificial no, y el poder lo tienen 5 compañías enormes que no tienen ningún chequeo o balance con la ciudadanía, y probablemente ese sea un elemento sobre el que tendríamos que estar conversando un poco más, y yo creo que no lo hacemos con mucha fuerza, y es en el fondo que quienes realmente entienden esta tecnología son las grandes tecnológicas, y no tienen incentivos para que los gobiernos lo entiendan con la misma perfección que ellos o con la misma profundidad, porque en el fondo eso podría significar regulaciones que quiten mercado o que entorpezcan su desarrollo. O sea, aquí hay realmente una carrera por quién lleva primero el hombre a la luna. Y en esa carrera no es una carrera entre países, bueno, es una carrera entre empresas. Quién saca primero el robot que es mejor y claro, tú lo ves en las distintas competencias y qué sé yo.
Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Rodrigo, y desde el punto de vista del impacto económico, tú ya dabas algunas luces, pero ¿qué desarrollos potenciales se ven en materia económica con más probabilidades acá en Chile, por ejemplo, pensando en un objetivo de diversificar nuestra matriz productiva, de avanzar al desarrollo de nuevos sectores? ¿Dónde se ven más potenciales ahí? Algo que nosotros venimos empujando y conversando bastante con distintos organismos públicos, especialmente con la Corfo y el Ministerio de Ciencias, y que el Ministerio de Ciencias se lo ha tomado muy en serio, es empujar una industria de cómputo verde. Hoy día, todas las proyecciones de demanda de energía se quedan cortas porque básicamente el cómputo crece a una velocidad exponencial y la energía crece linealmente. Y claro, hoy día estamos, pero en algún minuto las curvas van a converger y eso se supone que es como el 2040. Y por otro lado, la energía, no sé, la semana antepasada, si no me equivoco, anunciaban que iban a abrir esta central nuclear en Pensilvania, 3 Miles Station, que fue el accidente nuclear más importante que hubo en Estados Unidos. Y van a abrir 2 de los 3 reactores, el único el que no reventó no lo van a abrir, pero los otros 2 sí. Y eso es para abastecer las centrales de cómputo de Microsoft. Allí hay una tremenda oportunidad de desarrollar una industria de cómputo verde en el norte de Chile y en el sur de Chile, basada en energía eólica y energía limpia, en definitiva. Claro. Y eso se está haciendo. Yo diría que son temas que toman largo tiempo y dejando al margen todo el tema de permisología, qué sé yo, pero el empuje del gobierno ha ido en ese lado y nosotros lo aplaudimos bastante. Bien. Y por otro lado, ya a nivel más transversal, cualquier uso de la tecnología, y esto es un llamado como a entender que esto es una tecnología de uso general, no es que se puede usar en cualquier cosa y lo hace más eficiente. Eso es un poco lo que nosotros revelamos con este estudio que vamos a dar a conocer en un par de semanas. Sí. Bien, Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica para adelantar parte de estos resultados del estudio. Gracias por el contacto, Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Sebastián, Fernando, Carolina, que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao. 8:59. Hoy día comenzó otra edición del Cyber Monday. Algo de esto ya adelantábamos la semana pasada. Un evento de comercio digital que busca potenciar precisamente estos canales y que espera que las transacciones aumenten a cerca de 5 millones de transacciones. El año pasado fueron 4,6 millones de transacciones, de acuerdo a datos y proyecciones que ha realizado la empresa Evertec. Pero hay otros antecedentes que son bien interesantes respecto a cómo la penetración del comercio digital ha ido ganando terreno en el último tiempo acá en nuestro país y que ha desarrollado la empresa consultora Nielsen. Lo publica este fin de semana el diario El Mercurio y nos puede dar un buen contexto para salir un poco de las ofertas y de la conversación más clásica respecto a lo que significa el Cyber Monday. Hay algunos datos que muestran cambios de hábito de los consumidores chilenos, cómo se han ido consolidando nuevos canales de venta y en ese sentido también cómo la tendencia hacia el comercio digital se ha ido fortaleciendo. Desde la Cámara de Comercio de Santiago han dicho reiteradamente que hay mucho espacio todavía por crecer. Si bien el comercio electrónico explotó en pandemia, de todas maneras hay todavía mucha cancha y campo para que estos canales sigan creciendo y con ellos también, de la mano de estos canales digitales, en muchos casos también se fortalezcan algunas pymes, por ejemplo, que ven en los marketplaces que se han desarrollado recientemente y que toman más fuerza, una opción de venta directa hacia los consumidores. Fíjense que de acuerdo a este análisis que hace Nielsen, la penetración de la venta de Internet en el semestre o en el periodo de tiempo de enero a julio llegó a un 38,9% del total de ventas en comparación a las ventas que en unidades se hacen en tiendas físicas. De esa manera entonces se muestra cómo las ventas online pasaron de cerca de un 7% del total de ventas del comercio a cerca de 30% en el periodo post-pandemia. Y se muestra también cómo este tipo de eventos, los llamados cyber, en este caso el Cyber Monday, pero otros similares, han permitido repuntar y fomentar la utilización de estos canales digitales, llegando incluso a representar cerca del 80% del total del comercio de una semana. O sea, de todo lo que vende el comercio a nivel nacional, en esta semana el 80%
lo puede alcanzar un evento de esta naturaleza como el Cyber Monday. Lo interesante es ver también que en este estudio hay algunos productos que han ido ganando terreno de la mano de estas ventas excepcionales y otros que han ido perdiendo terreno. Y ahí uno quizás se lleva algunas sorpresas de los artículos que, por ejemplo, más suben en el año entre enero y julio, de acuerdo a este estudio de Nielsen. Los que ganan más terreno en unidades vendidas, fíjense que son los monitores, que suben un 45,4%. Le siguen las impresoras con un 23,5% y las lavadoras con un 13,8%. Uno podría pensar que son cosas mucho más excepcionales las que se venden en este tipo de canales digitales. Sin embargo, pareciera ser una venta mucho más, comillas, impresora, fíjate, fome, ¿no? Y bien tradicional, a diferencia de lo que uno podría pensar. Otro producto que gana harto terreno, los parlantes Bluetooth, de acuerdo a este estudio de Nielsen, y los celulares, que sí son un producto bien cotizado por esta época, que llega a un 10,7% de las ventas. Mientras que los artículos que más caen en este periodo son los artículos relacionados a juegos de consola, a los discos duros y también los artículos vinculados a proyectores, que caen en torno al 18,2%. Algunos datos para adornar entonces esta Cyber Week. Si es que estuvieran todavía activos, yo estoy pensando Cyber Monday. Había una publicidad así. No, ¿En serio? No, bueno, Monday fue una canción de Mamas and the Papas. Siempre el lunes lo usaba. Claro, Mamas and the Papas, que fue, pero maravillosa. Y claro, yo creo que al público objetivo del Cyber Monday esa canción no le suena. No le suena porque es muy antigua. Es antigua, claro, Monday, que era una canción del grupo de Mamas and the Papas, que cantaba Mama Cass, que era la líder del grupo. Claro, se podría haber cambiado por Cyber Monday. So buena idea. To me. Muy buena Buen jingle para esta semana. Buen jingle. El Cyber Monday dura hasta el miércoles, por si acaso, para los que quieran tener el dato. Y cerramos agenda económica con la información que estábamos esperando. Ya tenemos cifra de desempleo para el último trimestre, de acuerdo a lo que ha entregado el INE. Recién llegó a un 8,9% el desempleo entre junio y agosto de este año. La cifra cae respecto al mismo trimestre del año pasado, había sido un 9% en este trimestre en 2023, pero el desempleo sube si lo comparamos con el mes inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que dice el INE en base a estas estadísticas? Que el número de personas ocupadas en todo caso, o sea, que tienen un empleo efectivamente, subió en un 2,5% y ahí incidió el comercio con un 4,1%, la enseñanza subió un 3,8% y la administración pública que subió un 3,6%. Algunos de los datos más relevantes entonces de este informe y el boletín de desempleo. Hay que ver otros temas más específicos que tienen que ver con la informalidad, por ejemplo, cómo varió la tasa de informalidad en nuestro país, pero por ahora nos quedamos con ese titular, 8,9%. El informe está recién publicado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias, Seba. Vamos a pausa y volvemos con nuestra sección Voces del Pueblo.